Cárguese positivamente, así, literalmente como lo oye, y al mismo tiempo ahorre dinero. Aprovechando las ventajas del agua alcalina, elimine todo tipo de metales pesados y otras impurezas del agua que usted y toda su familia ingieren. Solamente eso lo logra tomando agua purificada. Para ello debe contactar al Dr. Water, quien realizará el test del agua que usted y su familia consumen en su hogar, totalmente gratis y sin compromiso. Recuerde, Dr. Water, Florida. Todos quieren saber quiénes son los responsables de mi imagen digital. Los responsables de mi imagen digital son la gente de Tono Creativo, que más que una agencia de publicidad, son especialistas en hacer todo lo que tu marca necesita. Diseño de página web, diseño gráfico, producción y edición audiovisual, manejo de redes sociales y mucho más. Tono Creativo, el mejor diseño para que tu marca destaque en el mercado. Fuerte abrazo, amigos, donde quiera que se encuentren. Para mí es un gusto saludarlos desde los Estados Unidos de Norteamérica y para toda América Latina con el corazón, miren, en Venezuela. Estamos grabando hoy, 1 de mayo, Día del Trabajador, y antes de comenzar el programa quiero enviarle, a pesar de que les va a llegar con 3 días de retraso, un fraterno, un caluroso saludo lleno de hermandad y de esperanza a todos los trabajadores de mi Venezuela querida. Y vamos a entrar en materia ya. En el año 1788, un médico de origen sueco llamado Olaf Jacob Ekman describió una condición que estaba presente en un grupo de personas que todos eran integrantes de una misma familia y además en 3 generaciones consecutivas. Esa enfermedad, esa condición, que por cierto es congénita, espero que no adelantarme a mi invitado, es congénita y es hereditaria. Recibió varios nombres desde aquella época. Se llamó enfermedad de los huesos quebradizos, enfermedad de los huesos de cristal, pero bueno, han transcurrido 2 siglos y medio casi, y esta enfermedad de la cual vamos a hablar hoy pertenece al grupo de las enfermedades raras, ya que se presenta con una incidencia de 1 a 10.000 a 15.000 personas. Tiene una baja incidencia, como podrán observar. Y ustedes escucharán, bueno, 1 por cada 10.000, bueno, no es mucho, pero a mi invitado y a mí no se nos hace muy poquito porque tenemos, digamos, un background atendiendo a este tipo de pacientes. Mi invitado, que ya lo ven en pantalla, es traumatólogo, egresado de la Universidad de los Andes. Además de eso, es ortopedista infantil, egresado del Hospital Ortopédico Infantil, mismo hospital donde además se hizo especialista en cirugía ortopédica y reconstructiva de los miembros inferiores y es adjunto de esta clínica actualmente. Allí mismo, en este mismo orden de ideas, les digo que mi invitado estuvo como fellow visitor del Children's Hospital de Los Ángeles, aquí en California, los Estados Unidos. Y bueno, para mi gran beneplácito y espero que para provecho de los médicos que se están formando, actualmente es el coordinador docente general del Hospital Ortopédico Infantil, cosa que me llena mucho de orgullo y satisfacción y aprovecho para felicitarlo públicamente. Él es el doctor Rafael Arcia. Bienvenido, Rafaela, para todos ustedes. Gracias, Eliezer. Esa introducción estuvo muy buena, porque tú sabes que generalmente se nos olvida la historia de las patologías, ¿no? Ya, Eliezer, ya no la llamo patología, ya la llamo una condición. Si te das cuenta, estos pacientes tienen una condición excelente desde el punto de vista intelectual. De hecho, son personas súper inteligentes, súper pilas, como decimos aquí en Venezuela. Pero ahora que nombraste esa palabra de las enfermedades raras, sabes que para nosotros, cuando estamos en este mundo, y tú bien lo dijiste, en este mundo
y somos centro de referencia nacional en el Hospital Ortopédico Infantil e internacional, porque vienen de otros países también Ujú. a tratarse con nosotros aquí la osteogénesis imperfecta, ya no se nos hace tan rara, ¿no? Ya es una patología muy común y es tan común porque los niños evidentemente tienen que acudir a emergencias porque se fracturan. La condición sine qua non o la base fisiopatológica de esta patología es la fractura. ¿Y por qué la fractura? Sencilla y llanamente porque tenemos no la mala producción, producimos buen colágeno, el paciente produce colágeno, más no es de buena calidad. Entonces cometemos un error muy grande, Eliezer, cuando agarramos a este paciente y simplemente lo inmovilizamos por mucho tiempo. Eso es una cosa con la cual yo siempre comienzo mis conferencias, porque se nos olvida que esta condición es totalmente diferente. Esta es una osteoporosis del niño. Tú lo dijiste muy bien, es una patología congénita, es una patología hereditaria, es una patología cromosómica dominante que está en el cromosoma 17, en el ala corta, en el cromosoma 7, el ala larga. Esta, yo creo que una de las patologías que cuando se empiecen a tratar genéticamente es una de las primeras, gracias a Dios, ojalá sea así, va a ser tratada y específicamente desde el punto de vista genético porque está localizada específicamente en esa zona. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que vamos a tener con estos pacientes? Uno, por supuesto, las fracturas que siempre van a estar presentes, la osteoporosis, la dentinogénesis imperfecta. Para los que no conocen, la dentinogénesis imperfecta es una osteoporosis a nivel de la dentadura, de los dientes. Las escleras azules, aunque por mucho tiempo se tomó como algo patoneumónico, las escleras azules, déjame decirte que no todos los pacientes con osteogénesis imperfecta tienen escleras azules y no todas las escleras azules son osteogénesis imperfecta. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso cuando veamos un paciente no tiene las escleras azules, osteogénesis imperfecta. No, hay que investigar bien porque hay otras osteoporosis desde el punto de vista metabólico que se pueden dar de esa manera. Otra de las cosas importantes de Eliezer es la sordera. Nunca nos damos cuenta de esto. Y es que el problema no está solamente en los huesos, es un problema del colágeno y el colágeno lo tenemos en todo el cuerpo, en la parte ligamentaria, en la parte venosa y en nuestro oído hasta una cadena de huesecillos y una membrana timpánica que es ligamentosa y pierde esa capacidad de transmitir el sonido. Por eso es que presentan estos niños sordera. Entonces es importante eso. También hay hernias, es importante, no se puede trabajar solo. Estas patologías tienen que trabajarse multidisciplinariamente e interdisciplinariamente. Se nos olvida mucho esas cosas, porque estos pacientes no solamente van a tener fracturas, van a tener hernias, van a tener problemas de caries, van a tener problemas de quimosis, diaforesis. Eso es importante tenerlo claro con estos pacientes. Entonces, ¿qué pasa cuando el paciente se fractura? El paciente va a sufrir fracturas a cada rato y dolor crónico. Esos pacientes todo el tiempo tienen dolor cuando no son tratados. ¿Qué pasa cuando ocurre la fractura? El hueso que está derecho comienza a doblarse y a medida que ese hueso se va doblando, va teniendo una fuerza, porque la gravedad es nuestro enemigo silente, la gravedad nos aplasta. Y si el hueso está curvo, allí comienzan las fracturas frecuentes en estos niños. Por eso es que vas a ver unas deformidades severas, casi que en forma de U o de O en este tipo de pacientes. Hay una condición en la osteogénesis imperfecta tipo 3, que es la más severa de las que nacen vivos, que son los huesos gormianos, que son los huesos a nivel del cráneo, que no cierran esos huesos planos, no se cierran con el tiempo y se va creando ese problema. Es importante tenerlo claro porque muchas veces se nos pasa por debajo de la mano. Como te dije, el cromosoma 17 y el cromosoma 7 ya está ubicado, ya sabemos que está ahí en el A1, A1 del cromosoma 17 y el 1A2 del cromosoma 7. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa con esto? No tenemos problema de producir colágeno. El paciente produce colágeno. El problema del colágeno es que es de mala calidad. Punto. Eso es una cosa que tenemos que tener y esto va para muchos de los traumatólogos y médicos fisiatras que a veces atienden estos pacientes, que no, vamos a dejarlo más tiempo inmovilizado, vamos a dejarlo 3 semanas más. No, eso es fatal porque el paciente hace un círculo vicioso de osteoporosis y evidentemente cuando le quitas la inmovilización por tanto tiempo se va a fracturar nuevamente.
porque estás Disculpa que creando te estás, interrumpa, pero serán los fisiatras de ahora. Serán los de ahora, porque te no, acuerdas. no, pero es que fíjate, lo bueno, yo me he tomado la molestia, Eliezer, de andar por toda Venezuela y por parte de Latinoamérica hablando de la osteogénesis imperfecta, porque se nos olvida, no todo el mundo, como dices tú, es una enfermedad rara y la dejan pasar por alto y no saben bien el manejo de este Y tipo de pacientes. muchas pasan inadvertidas. Esa es la incidencia que se maneja a nivel mundial, pero hay una gran cantidad que son las formas más leves, porque hay 17 Ajá, tipos de ellas, casi 20 actualmente, pero las formas más exactamente. leves pasan inadvertidas y bueno, la gente por desconocimiento, por no decir la ignorancia, no llevan a los muchachos al médico, sus controles adecuados, porque esto es una patología que es de conocimiento de todo médico pediatra también. Dijimos, lo Debería. mencioné yo y lo mencionaste tú también, lo confirmaste, que es una patología que es atendida por un equipo multidisciplinario e interdisciplinario. Y el pediatra no puede, no debe faltar. Y otro es el neumonólogo, porque ellos hacen unas deformidades y unas complicaciones que tú las vas a mencionar más adelante y Claro. trae como complicación dificultad respiratoria. Tú ibas a mostrar unas imágenes, Rafael. Tienes libertad de Ya. cátedra. Usted es el coordinador docente. Para Mira, que lo que veas. te quería Déjame ver si comentar, lo. Rafael, hablando de la historia, que Ajá, 100 años antes de que este señor Ekman hiciera la descripción de la enfermedad, porque él era médico, había un filósofo y teólogo, eh, ese era francés, era secretario del rey Luis XVII, creo. El señor se permitió por la observación darle nombre a los niños que presentaban esta enfermedad. Él se llamaba, no me acuerdo el apellido, Malachambre, algo así, pero era bien malo, ajá. porque tú sabes Sí, cómo sí. llamó a esos niños. Los llamó los niños monstruos. Esos niños, antes del Así descubrimiento es. de Ekman, eran llamados niños monstruos en Francia y en toda Europa. En toda Europa. Bueno, fíjate que tú has dado en el clavo. Tú sabes que dentro de la historia, uno de los pacientes con osteogénesis imperfecta, uno de los más estudiados en la historia, es Iván de Bonles, Iván de que Bonles. era un escandinavo, primo de Barners, de inglés, que le cede unas tierras a Iván de Bonles, y el hombre se le ocurre atacar al primo a Banders y es causa por supuesto, pierde y el hombre lo que hace es que lo binda en pedacitos en la entrada de su reinado. Eso es algo súper interesante y súper fuera de esto, ¿no? De lo que es la osteogénesis imperfecta. No todos nuestros maestros nos enseñaron la historia, pero uno cuando está leyendo, bueno, a mí que me gusta la historia y noto que a ti también lo sé que es así, por tu excelencia cuando compartimos como médicos residentes en ese hospital, uno se toma un ratico para leerse la historia de esto. Y si no te Claro. la sabes, por ejemplo, para un evento como este, que de orientación a la audiencia, de orientación a los médicos también, por lo menos uno se echa su repasadita y es apasionante, pues conocer de esto, porque eso forma parte de la cultura general, eso forma parte de la historia de la humanidad. Así es, así es. Eliezer, tú nombraste algo bien interesante cuando hablaste de los primeros médicos que atienden a este tipo de pacientes. Tú como abogado hemos tenido muchos problemas médicos legales porque como desconocen la patología, Sí. el padre o la familia lo llevan al hospital o lo llevan a la institución y piensan que sufren de maltrato infantil por las fracturas sucesivas o con frecuencia que tiene el paciente. Por desconocimiento de la Ujú. patología, hemos tenido ahorita muchos casos de papás que están envueltos en problemas legales por eso, porque llevan al niño con una fractura, luego vuelven a llevarlo con otra fractura y como el médico
el pediatra o el médico que lo atiende de entrada o el traumatólogo que lo atiende de entrada no conoce o desconoce la patología, te iba a lo decir. encierra o lo encasilla en la parte de maltrato infantil. Importante, Sí, por eso es que yo también trato de dar un poquito de conciencia en esto, de que estudien bien el caso, de que estudien bien las condiciones que puede, con las cuales porque puede es que hay llegar este otros signos paciente. clínicos que uno como médico está obligado Claro, a conocer, no es solamente la fractura per se, hay otros signos en los huesos, sobre todo en los huesos largos del fémur, tibia y peroné, que son los principalmente afectados como huesos largos, que no necesariamente son fracturas, tú vas a hablar de eso, yo no quiero hacerte esa. como dicen ahora, spoiler. Spoiler. Bueno, cuando nombraste eso me llamó mucho la atención porque en verdad nos está pasando mucho y es por desinformación, como dices tú, no es por otra cosa, sino que no estamos informados con las patologías o no ahondamos más, no profundizamos más en la patología y no sabemos. Una de las clasificaciones, ahora que hablaste de varios tipos de clasificaciones, la que sigue siendo muy utilizada es de la clasificación de Silence. Comenzó con cuatro tipos, que eran los cuatro tipos básicos, donde la tipo uno era la más benigna, como dices tú, estaba clasificada en 1A, 1B, dependiendo si tenía dentinogénesis o no tenía dentinogénesis. La tipo 2 que es la letal, donde el niño no nace vivo, muere por fracturas intraútero, muchas fracturas intraútero y hace un colapso el niño dentro del útero. La otra sería la tipo 3 que es la más severa de estas cuatro, de las cuatro clasificaciones primarias de Silence. Y es donde vemos los huesos gormianos, es donde vemos los huesos en U o en palomita de maíz, se llaman también, o en cotufa, como le decimos aquí en Venezuela. Esas deformidades causan mucho problema porque esos huesos a veces no se les forma un canal medular adecuado y es difícil el tratamiento para estos pacientes. Y la tipo 4 que es la segunda más benigna, que también pueden alcanzar, son pequeños, pero pueden tener pocas fracturas, sus huesos pueden estar estables, y también se divide en 4A, 4B y tiene que ver con la dentinogénesis. Ya la tipo 5 y 6, 7 y 8 tienen que ver con la parte genética, ya han ido más hacia la parte genética y tienen que ver con eso. Está la clasificación de Forline también, que son clasificaciones que nos dicen y nos hablan ya desde el punto de vista genético. Todas estas cositas son buenas tenerlas a la mano, Eliezer, porque tenemos que saber en qué posición estamos, tenemos que saber en qué estatus estamos con este tipo de pacientes, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con el tratamiento de estos pacientes? Porque a veces se nos olvida qué está pasando con estos pacientes, qué podemos hacer por ellos. Dime, Eliezer. Disculpa, Rafael, yo no quiero ser yo suelo mucho interrumpir a mis invitados, quiero que sepas. Tú sabes que yo hablo No, mucho. buenísimo. Mira, pero oye una cosa, hay autores que señalan como causa de la osteogénesis imperfecta, a pesar de que está suficientemente estudiada y confirmada que es de origen hereditario, tú bien señalaste, mencionaste el cromosoma que está afectado. Hay autores que le atribuyen la causa de la osteogénesis imperfecta a la mala praxis de los médicos obstetras al momento del nacimiento. Y hay otros, y esos mismos autores señalan también que una de las causas de la osteogénesis imperfecta, quizá esta es menos descabellada que la anterior, se debe a defectos en el tratamiento, bien sea porque se da más del tratamiento que se le administra, que tú vas a hablar a continuación de ello, o menos de lo que necesita el paciente. ¿Qué puedes tú decirnos al respecto, tanto para la audiencia, los médicos familiares, los médicos generales Sí, que puedan estar sí. en la audiencia? Eliezer, fíjate, esas teorías se caen por lo siguiente. Ujú. Se sabe y está bien estudiado que esta es una patología de origen genético. Punto. No esto no tiene que ver con el tratamiento, porque tú no le vas a dar, por más tratamiento que le dejes a la madre, si el niño ya viene con la condición de osteogénesis imperfecta o viene con esa alteración a nivel del cromosoma, no hay manera, no hay manera. ¿Qué pasa ahora que hablaste con la parte de los tratamientos insuficientes? ¿Qué pasa con los tratamientos?
Anteriormente teníamos errado el problema del tratamiento como todo, pues no se había estudiado bien la osteogénesis imperfecta, pensaba que darle calcios al niño vía oral era recomendable, evidentemente la absorción del calcio vía oral tiene que ser dosis muy alta y no va directamente al sitio donde queremos, más bien le causamos daño a nivel renal, esofágico, a nivel hepático. Entonces, esto se fue reformulando. Cuando nace el pamidronato disódico, que son comenzamos con los alendronatos o con los medicamentos, los bifosfonatos, allí es cuando se comienza a tener más claro este tipo de cosas. Ya los bifosfonatos se usan en el adulto, es el doctor Esposito en Canadá, en Ontario, que dice y se arriesga a hacer la evaluación con este tipo de pacientes para darle la dosis adecuada, porque no había una dosis pediátrica en este caso. Y es cuando comienza a hacerse todo esto. De hecho, el pobre doctor lo demandaron, lo catalogaron como loco, ¿cómo es posible? Porque sí, ciertamente que los bifosfonatos se había hablado de ellos de muy mala manera, que causaban necrosis a nivel de la región superior del malar, que causaba cierre de los núcleos de crecimiento y todo este tipo de cosas, pero a la dosis adecuada se puede y es, como le llamaron muchos de sus propios pacientes, el medicamento mágico, ¿ok? Medicamento mágico para la disminución de las fracturas en los pacientes. Por eso es que ahorita en el mundo es primordial para este tipo de pacientes, para la condición de estos pacientes, usar los bifosfonatos. Se comenzó con el pamidronato disódico. La única desventaja, por lo menos aquí en Venezuela, es que tiene que ser cada 3 o 4 meses, dependiendo de la gravedad de la osteoporosis, pero acuérdate que hay pacientes de lejano domicilio que no pueden venir cada 3 o 4 meses. Entonces, es cuando nace los alendronatos, que se llama, aquí comercialmente lo llamamos Aclasta. Ese medicamento, la ventaja que tiene, ¿ok? Es que puede darse una vez al año, es decir, o 2 veces al año, dependiendo de la severidad de la osteoporosis o de la severidad de la deformidad que tengan los pacientes. Entonces, fíjate cómo ha ido evolucionando el tratamiento médico para este tipo de pacientes. Eh, ¿Por qué? Porque sencilla y llanamente los huesos comenzaban a tener un poquito más de fuerza. ¿Cómo funcionan estos medicamentos a nivel de la parte ósea? Científicamente lo que hacen es que estimulan a los osteoblastos a hacer formación ósea e inhiben a los osteoclastos, que son los que hacen la remodelación del hueso. Entonces terminas teniendo, no es que corrigen o cubran la enfermedad, sino que terminan haciendo una cortical mucho más gruesa porque hay mucha producción, más estímulo del osteoblasto, inhiben o frenan al osteoclasto, que es el que hace la remodelación o remodela el hueso, y estos huesos son más duros, más fuertes. Pero el gran problema que el hueso no es rígido. Eliezer, el hueso tiene cierta flexibilidad y evidentemente cuando hay curvas en el hueso, así lo pongas muy grueso, el hueso se va a partir porque el hueso necesita tener cierta flexibilidad a la hora de esto. Esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta y ahí es donde entran el funcionamiento de los tratamientos quirúrgicos en este tipo de pacientes. Cuando el paciente puede tener un buen hueso ya bien formado con los bifosfonatos, pero tiene curvas o tiene deformidades, es necesario corregir estas deformidades para que estos pacientes no se fracturen o no se deformen. Entonces ahí comenzamos a tener este juego con los pacientes de esta manera. Es importante tener claro esto porque se nos olvida muchas veces que estos pacientes ameritan un tratamiento médico y un tratamiento quirúrgico. ¿Okay? Importante eso. Y una pregunta que se pudiera estar haciendo la audiencia. Sabemos ya que se trata de una enfermedad congénita, o sea que el diagnóstico se hace muy temprano a la gente que lleva a sus niños al médico y los médicos están en capacidad de hacerlo. Eh, ¿A partir de qué edad se puede comenzar con estos tratamientos farmacológicos que tú mencionaste y a partir de qué edad con los tratamientos quirúrgicos? Muy bien.
Teóricamente, en la literatura está descrito que comienzan de los 2 meses a los 18 años con el tratamiento farmacológico, el tratamiento médico. Pero en la práctica te das cuenta que no es así. El momento se comienza cuando el paciente se le puede agarrar una venoclisis, se le puede tomar una vía. ¿Por qué? Porque las vías de estos niños son tan frágiles que apenas le tratan de tomar la vía por el mismo problema del colágeno, la vía se rompe y no pueden pasarle el tratamiento. Entonces, en teoría es 2 meses. Mentira, es cuando el paciente se le puede tomar una venoclisis para poderle suministrar el medicamento. Y con respecto a los 18 años, es que ya los tratamientos no se le está dando solamente a los niños o a los adolescentes, también los padres que sufren de osteogénesis imperfecta, también se les coloca sus medicamentos. Nosotros tenemos una sala de tratamiento en el hospital donde van los niños junto con eso y sin ningún tipo de problema pasa esto y se le da su tratamiento sin problema, ¿ok? Entonces, esto es una de las cosas que tenemos que tener siempre presentes a la hora de con el tratamiento de los niños. Esa pregunta está excelente que me la hayas hecho, porque eso lo que hacemos es que el paciente puede irse dando cuenta cuándo se puede hacer colocársele el medicamento, colocársele todo esto, ¿ok? Cuando tú dices que el hospital cuenta con una sala de tratamiento para la administración de él, quiere decir entonces que el hospital cuenta con el tratamiento. Porque en nuestros países no es un secreto que hay muchos problemas, hay muchas complicaciones de orden económico y sobre todo de suministro de medicamentos. En Venezuela, Así es. particularmente, tenemos el medicamento, tiene un precio accesible. Sí, Venezuela, gracias a Dios, se puede adquirir los medicamentos, tanto el bifosfonato como tal, perdón, el pamidronato disódico como el aclastas, no hay ningún problema, ya se consiguen sin ningún tipo de problema. Los Gracias a Dios. medicamentos no están inaccesibles al público en el Hospital Ortopédico Infantil, como siempre, somos centro de referencia nacional e internacional y se coloca, creo que por cada ampolla de pamidronato, por cada ampolla de alendronato, puedes tratar a 4 pacientes, 4 o 5 pacientes. Es decir, que qué bueno que podamos compartir el medicamento dependiendo la dosis para cada niño que se le dé, ¿ok? Yo creo que eso es importante tenerlo claro, porque teniendo un centro que sepas cuándo le vas a dar el medicamento, el tiempo que tienen que ir y llevarle un registro o una planificación o un seguimiento adecuado a estos pacientes, está muy bien. Ahora, importante tener presente que estos medicamentos pueden dar efectos secundarios. El medicamento no se coloca y se va el paciente para su casa. Por lo menos tiene que estar 4 o 5 horas en observación, Eliezer, porque estos pacientes pueden presentar hipertermias y fiebres, pueden presentar náuseas, vómitos, y es importante controlar al paciente en ese momento. No se puede dejar el paciente solo, colocar el medicamento y me voy. No, el paciente tiene que ser controlado, tiene que ser vigilado. Es importante a estos pacientes hacerle una desintometría ósea para saber en qué momento. Para los niños, no todas las máquinas que se realizan de sintometría ósea están calibradas para niños, entonces es importante tener claro eso cuando se vaya a hacer una desintometría. No, le hice la desintometría en tal lado y no salió nada. Claro, si no está calibrada para niños o para pesos menores o inferiores por debajo de los 40 kilos, no lo ¿Cuál es vas el a sitio detectar. más adecuado que tú Ahorita recomiendas? tenemos, ahorita tenemos el Hospital Ortopédico Infantil claro, te lo digo porque ahí tenemos como el centro de operaciones Ujú. de este tipo de pacientes, lo manejamos de esa manera, los tratamos y tenemos el control tanto para la parte médica como para la parte quirúrgica. Perfecto. ¿Ok? Así que eso para mí es sumamente importante eso, ¿ok? Y aprovecho Entonces, para hacerte, paciente, me voy a colear para hacerte otra preguntita. Tú que eres experto en la ajá. materia, porque tú tienes más de 20 años de experiencia en eso. Rafael, ¿cuál es el promedio de niños con osteogénesis imperfecta? Cuando te hablo de niños, también te hablo de adolescentes, por lo menos niños y adolescentes menores de 18 años que Wow. atienden allá en el Eh, eh, hospital.
sí, es alto, por eso es que cuando dijiste rara, es que mira, te puedo hablar, mensualmente atendemos entre 25 a 30 pacientes con osteogénesis imperfecta en el Hospital Ortopédico Infantil, ¿ok? Entre niños recién nacidos y adolescentes, ¿ok? Fíjate que generalmente tú dices, son uno con 10.000 nacidos, pero wow, si nos llegan, me imagino que Que como vienen de recuerdo. todo el país, sí, como vienen de todo el país, él dice, bueno, y tú lo viviste, tú estuviste ahí con nosotros y viviste toda esa cantidad de niños que nos llegaban con ese problema bastante severo. Algunos muy severos, unos más leves, pero siempre es importante tratarlos y mantenerlos al día para que no se deterioren estos pacientes. Y es muy importante también, aprovecho para decirle a nuestra audiencia que dependiendo del tipo que tenga el tipo de osteogénesis imperfecta que tenga el paciente y la severidad o lo tardío que se haya hecho el diagnóstico y para poder iniciar el tratamiento, esta es una enfermedad que puede conducir en muchos casos a discapacidad motora. Así es. Estos niños, uno de los logros que me hace sentir bien, no todos caminan, es cierto, hay pacientes muy severos que no logramos caminar, pero el hecho de poderle quitar ese dolor crónico, Eliezer, de que el paciente pueda ir a rehabilitación sin dolor, de que el paciente pueda incorporarse a alguna actividad social sin que tenga dolor, es interesante. Y otros pacientes que hemos podido aprovechar su potencial de marcha, pacientes que se han podido Claro. parar. Aquí te voy a enviar Este, tú conoces el agua alcalina, Rafael. el agua alcalina. Sí, agua alcalina, agua que carga tu organismo de iones positivos, es el agua que yo estoy tomando. Ah, ok. Agua que carga tu organismo de iones positivos y por supuesto, eso trae consigo bienestar para todo el organismo. Y por si fuera poco, si usted se comunica con Doctor Water Florida, no solamente va a tener la oportunidad de que le haga un test del agua totalmente gratuito, la agua que usted consume en su casa y la que usted utiliza para todo, sino que además usted se le puede instalar su planta de alcalinizadora de agua y también un filtro purificador que elimina las impurezas, los malos olores y sabor del agua. Así que lo que te voy a proponer es que vayamos a una pausa y regresamos para el segundo segmento. Cárguese positivamente, así, literalmente como lo oye, y al mismo tiempo ahorre dinero. Aprovechando las ventajas del agua alcalina, elimine todo tipo de metales pesados y otras impurezas del agua que usted y toda su familia ingieren. Solamente eso lo logra tomando agua purificada. Para ello debe contactar al Dr. Water, quien realizará el test del agua que usted y su familia consumen en su hogar, totalmente gratis y sin compromiso. Recuerde, Dr. Water, Florida.